mata los ideales, hermanos. Aquello que al principio nos parecía algo despreciable, si somos habituados a hacerlo, se nos vuelve una necesidad. Hay una droga que le llaman crack, ¿verdad? No sé si han escuchado de eso. Es una piedra. La persona que consume crack empieza y el crack te satisface por un momento, pero terminas de consumirlo y el cuerpo empieza a crear una necesidad, una dependencia, y vuelves a meterte crack. Y cada vez te vas metiendo más y más, que tienes que estar en un proceso de consumo. Lo mismo la cocaína. Consumen y resulta que la primera vez tal vez solo probaron 1 gramo, pero la próxima vez 1 gramo y un poquito más, y después 2 gramos, y después 3, y después 4. Yo conocí una persona que Dios la ha conservado con vida, porque me contó una vez, sin afán de ofender, decía: compramos, no sé si era la media libra o no sé qué, y entre 2 la gastamos. Usted sabe, media libra de cocaína, porque tenían precio de mayorista ellos, porque como consumían, sí, consumían tanto, y consumían, y a alguno hasta le pegó un ataque y le tuvieron que meter una inyección aquí en el esternón, porque si no se moría. Pero siguió consumiendo droga, y cuando usted lo mira, ¿a qué lo llevó todo eso? Perdió su hogar, perdió su trabajo, se quedó endeudado, las confianzas de las demás personas. Eso es lo que hace el pecado, te mata a las personas y perjudica a las personas que están cerca. ¿Qué pasa si usted habita con un muerto? Digamos que usted tiene un familiar, Dios no lo quiera, pero tuviera un familiar muerto y usted dijera: no, pero no lo voy a enterrar, lo voy a tener en la sala. Y usted lo dejara en la sala, ¿qué pasaría con él a los 4 días? Hasta los perros salían huyendo de la casa porque el olor es tan putrefacto. Pero nosotros habitamos con gente muerta todo el tiempo. Habitamos con gente muerta todo el tiempo, porque todo aquel que está en delitos de sus pecados y pecados están muertos. Tito 3:3. Ya casi terminamos, hermano, no quiero aburrir. Me gusta cuando porque Pablo le escribió a Tito, él fue muy práctico. Él le dijo: arrepiéntanse, así como nosotros nos arrepentimos. Le dijo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados porque el pecado te aleja del camino, esclavos de concupiscencias, porque cuando tú haces un hábito creas una necesidad, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por último, el pecado mata la voluntad. En un momento usted se puede entregar a un pecado por un deseo concupiscente, por un deseo prohibido, pero al final se entrega a él porque no lo puede evitar. Como decíamos, cuando se vuelve un hábito, se crea una necesidad en nuestras vidas. Mata la voluntad, porque las personas ya no pueden vencer al pecado. No pueden, porque están muertos en pecados. El pecado se enseñorea de ellos. La Biblia dice que Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos hace esclavos de justicia. Cambiamos de Señor. Por un lado, nos da placeres momentáneos, pero nos está llevando a un fuego eterno. También nos causa problemas en nuestra casa, pero a veces solemos lidiar con ello. Sin embargo, el otro nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Y lo hacemos nuestro Señor en todas nuestras áreas. Pasamos de la muerte a la vida.
Gálatas 6:8. Hay un proverbio que dice que siembra un hecho, proverbio, un adagio humano, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Yo lo traduciría así: siembra un pecado y cosecharás un hábito pecador. Siembra un hábito pecador y cosecharás un carácter pecador. Siembra un carácter pecador y seguramente arderás en el fuego eterno. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No solo en esta vida, hermanos, también en la otra. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pecado, hermanos, tiene un poder asesino increíble. Neutraliza nuestra sensibilidad, mata la voluntad, mata los ideales y mata la inocencia. Sé que hay personas que puede ser que no sientan la culpa, no sientan el peso del pecado como la historia del inicio. Sé que hay personas que pueden percibir que son buenas ante sus ojos, pero si se examinan a la luz de las Escrituras, tienen que darse cuenta que están muertos. Y hasta que no se den cuenta que están muertos en delitos y pecados, Dios no puede darles vida. Mas vosotros, dice, estabais muertos y Dios nos dio vida. Sé que nuestros pecados muchas veces pueden ser tan grandes ante nuestros ojos que no merecen el perdón. Es cierto, no merecen el perdón. Por eso es por gracia la salvación. Por eso usted puede acudir a Dios en gracia, en fe, para que Él lo perdone. Porque todo ese chip de pensamientos malos, de acciones malas, que has ido acumulando a través de toda tu vida, esa ira que has ido acumulando para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, solamente Dios puede pagar esa cuenta. Y lo hizo en la cruz sacrificial, donde derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que corras a Él, para que la gracia de Dios te alcance, para que te des cuenta de que estás muerto y que solo Dios puede darte vida, para que te des cuenta que no se trata de portarte bien o hacer las cosas humanamente, eso no te va a dar vida, solo Dios da vida. Por último, decirte que el hombre no necesita un guía o un maestro. El hombre está muerto y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu. Alguien que le haga dar cuenta de que está en pecado y que si no se arrepiente va a ir a una eternidad de tormento. Eso es lo que el ser humano necesita. Y eso es lo que ustedes y yo alcanzamos en algún momento. Jesucristo, hermanos, es el camino, la verdad y la vida. La palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por último, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Las que la oyeren. Pregunto yo, ¿has escuchado la voz de Dios en este mensaje? ¿Ha hablado Dios a tu vida? ¿Te das cuenta que puedes estar muerto en delitos y pecados, corriendo hacia una eternidad de tormento? Dios te sigue dando una oportunidad. Estás viva, porque Dios ha tenido misericordia. Pero estás muerto en delitos y pecados.
Solo Dios te puede dar esa vida que necesitas. Con las palabras que están escritas en la palabra, dice: cuando escuchares la voz de Dios, y esta es una petición que le voy a añadir yo particularmente, por favor, no endurezcas tu corazón, para que no seas sorprendido un día y que de tu boca no vayan a salir aquellas palabras de: yo nunca quise llegar a este lugar. Si has estado muerto en delitos y pecados, arrepiéntete. Dios ha prometido perdonarte si te arrepientes, y Dios te va a hacer que puedas lidiar con ese pecado que te gobernaba. Te va a pasar de muerte a vida. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ciertamente, cuando usaste a Pablo para decirnos la verdad, nosotros estamos muertos en delitos y pecados hasta que nos arrepentimos, hasta que tú nos alcanzas con tu misericordia, con tu gracia, hasta que respondemos en fe al llamado a través de tu palabra, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sé que muchas veces no sentimos el peso del pecado en nuestras vidas porque estábamos muertos en pecados. Muchas veces el pecado nos gobernó, Señor, porque Él era nuestro Señor. Habíamos entronado nuestros deseos pecaminosos en nuestro corazón. Y aunque a veces nos sentíamos mal, y aunque a veces nos sentíamos inmundos, sucios y miserables, tú extendiste tu misericordia y nos diste vida para que alcanzáramos a tu verdad. Yo te doy gracias por los que estamos aquí, por aquellos que han pasado de muerte a vida, oh Dios, por aquellos a quienes nos has revelado tu verdad. Pero quiero pedirte por aquellos que aún están en pecado, por aquellos que aún están muertos en delitos y pecados, para que tú en tu infinita misericordia puedas traerlos a vida, puedas hablarles, no solo con esta palabra. Levanta a otras personas para que les hablen, levanta otras personas para que les sigan hablando tu verdad, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que puedan abandonar el pecado que lo gobierna, que puedan dejar el pecado que los ha matado, Señor. Que puede ser que ellos sientan que están vivos, pero están muertos delante de tus ojos, legalmente muertos. Pero que se vuelvan a ti, oh Dios, que tengas de ellos misericordia. Y sé que todos mis hermanos tienen en sus listas personas por las que están orando. En el nombre de Jesús te pedimos, sácalos de la muerte, tráelos a tu vida, porque escrito está que tú, Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén.